Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues el día lunes no tuvimos actividades, pero pues hoy sí. Y vamos a comenzar, vamos a continuar viendo algunos elementos del proceso lector. Hemos estado viendo estos componentes que nos ayudarán a mejorar la comprensión de los textos y ya vimos conectores textuales y organizadores, vimos la jerarquía de las ideas. Hemos visto también la importancia del vocabulario en la comprensión lectora y hoy vamos a ver la importancia de identificar ideas principales e ideas secundarias para la comprensión de un texto. Como ustedes saben, pues los textos se dividen en diferentes elementos y estos elementos hacen que pues se facilite la comprensión de lo que estamos leyendo. Ahora, entender, comprender correctamente un texto nos ayudará a poder tener una mejor análisis, un mejor desarrollo de lo que estamos haciendo y así podamos cumplir mejor con nuestros trabajos. A final de cuentas, el leer nos ayuda no nada más a cumplir con lo que hacemos para la escuela, sino también nos ayuda a, a abrir, a tener mayor vocabulario, tener mayor tema de conversación, en fin, varios aspectos que sin duda alguna pues son importantes en cada uno de nuestros momentos de la vida, que es trabajar o estudiar. Entonces, hoy vamos a ver ideas principales y ideas secundarias. Yo sé que ya lo han visto en algunos otros momentos de las clases, pero considero que es importante reforzarlo porque a final de cuentas siempre vamos a leer, siempre vamos a tener la necesidad de leer y qué mejor que hacerlo con plena comprensión de cada uno de los elementos. Entonces vamos a comenzar con las ideas primarias o principales y después veremos ideas secundarias. Entonces, pues a la hora de escribir, pues es necesario tener en claro cuáles son las ideas principales del texto para poder expresarlas correctamente. No debemos olvidar que el objetivo de cualquier escrito o discurso es ser comprendido por el receptor, es decir, la persona que nos está, por ejemplo, si tú eres el que está escribiendo, pues la importancia de que la persona que te lee te comprenda, pues eso es básicamente lo más importante. Entonces, por eso es que es también muy valioso poder tener esta clase y poder desarrollarlo de esa forma. Entonces, vamos a aprender a identificar estas ideas principales y secundarias para poder así desarrollar nuestros textos académicos y escolares pues de una forma más comprensible. Entonces, ¿qué son las ideas principales de un texto? Bueno, pues antes de descubrir cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto, tenemos que entender bien ambos conceptos. Un texto se encuentra compuesto por diferentes mensajes codificados de una forma jerárquica con el objetivo de que la información que se transmite sea comprendida. Ese es el objetivo de un texto. Entonces, estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto pues indica que se domina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor es efectiva. En primer lugar, para poder saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, pues debemos saber cómo son cada una de ellas y pues comenzaremos con las ideas principales, que son las que representan la parte fundamental del texto. Es decir, son la hipótesis o premisa del mensaje sobre que el resto de las ideas se apoyan. La idea principal es la idea madre, es decir, de donde surge todo el trabajo que vamos a estar desarrollando. Así que en cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre, es decir, que le dé la forma, la estructura necesaria para sostener ese texto y que no se vea desorganizado, se vea a lo mejor incompleto, porque si no, sin las ideas principales, se forma un grupo de oraciones que no tienen absolutamente ningún sentido ni coherencia entre sí. Entonces, pues la idea principal puede aparecer de forma explícita o tácita. En el caso de las segundas, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que descifre, tras leer y comprender el texto, estas ideas secundarias.
Entonces la idea principal pues va a ser la que aporta lógica al texto y permita la construcción de su estructura, pues formando la base en la que se va a sostener estas ideas secundarias. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de las ideas principales. Ojo, ¿todos los textos tienen ideas principales? Sí, porque es el origen del cual parte el autor para poder hablar o escribir sobre su tema. Siempre hay una idea que origina todo. A esta se le llama idea principal. Entonces, por eso es que es muy importante. Y vamos a ver entonces las características de la idea principal. ¿Ok? Número 1, primera característica de la idea principal es que expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Es decir, si esta idea no existiera, como lo dije anteriormente, solo serían un grupo de frases sin sentido, y ya está, no habría más. Por eso es que es importante tener identificada la idea principal. 2, posee autonomía, es decir, no depende de otras. Las que dependen de otras son las ideas secundarias. Las ideas principales, no dependen de ninguna. Ellas son el origen de otras ideas. Entonces, pues son muy importantes. 3, articulan las oraciones del párrafo. Estas ideas principales, cada párrafo va a tener una idea principal. Y es decir, el tema central en el cual se está abocando la persona que escribe. Por ejemplo, si vamos a escribir sobre, ¿qué estará bueno? Sobre la violencia en el hogar, en general, pues cada párrafo debe de abordar ese tema, pero de diferentes ángulos. A lo mejor la violencia en el hogar de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, entre otros miembros de la familia, en fin, va variando esta modalidad, pero sigue siendo lo mismo. La idea principal lo que hace es que va creando conexiones entre los párrafos para evitar que de momento el lector sienta que está perdido y que no se sabe hacia dónde va, ¿no? A eso se refiere. 4, a veces no es explícita y se tiene que deducir. No siempre va a decir idea principal, no. O el objetivo del autor es, o mi propósito principal al escribir este artículo es. Nunca, no siempre lo vamos a encontrar así. Por lo que hay que estar muy atento a la forma en la que el autor está redactando su presentación. Y entonces, pues tratar de que esa presentación sea la correcta, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las ideas secundarias de un texto. Bueno, pues las ideas secundarias, por su parte, se encargan de sustentar a la idea principal y emanan directamente de ella. Es decir, de la idea principal nacen las ideas secundarias, porque son las que le van a dar soporte. Entonces, sin idea principal no pueden existir las secundarias, del mismo modo que éstas explican la razón de ser de la base del texto. Entonces, a través de las ideas secundarias, el autor puede llegar al emisor de una forma más clara, mejorando la comunicación, ya que en muchas ocasiones sirven para ampliar la idea principal. Aportan distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. Entonces, de ahí, pues la importancia de que, bueno, pues a pesar de su importancia, solo tienen sentido si la idea principal está bien definida. Si no tenemos identificada la idea principal, no vamos a poder ubicar las ideas secundarias porque no vamos a saber, si no sabemos de qué se trata el texto, no vamos a saber hacia dónde quiere llegar el autor. Entonces necesitamos identificarlas. Las ideas principales no necesitan soporte, las secundarias sí necesitan el soporte de la principal, ¿ok? Entonces sin ellas pues no van a aportar nada al texto que es planteado por el autor y va a dificultar la comprensión del receptor, ¿ok? Muy bien, entonces veamos las características de las ideas secundarias. Número 1, tienen menor importancia que la idea principal, ¿ok? Número 2, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Número 3, carecen de autonomía, dependen total y absolutamente de la idea principal, ¿ok? 4, articulan a la idea principal del párrafo. Es decir, la idea, imagínenla como una cabeza y el cuerpo, el resto del sostén, son las ideas secundarias. Entonces, ese es el trabajo
tan importante para poderlas identificar. Ahora, una vez teniendo en cuenta lo anterior, pues obviamente hay ciertas cosas en las que nos podemos fijar para poder distinguir cuáles son principales y cuáles son secundarias. Entonces, vamos a brincarnos al próximo video para hablar respecto a esta identificación y saber cómo vamos a poder trabajar, ¿ok?